Sean muy bienvenidos a un nuevo video. Hoy estamos en el Atacadista, en los famosos Atacadistas de Brasil. Estamos en una ciudad del estado de Paraná y vamos a ingresar, les vamos a mostrar cómo son los precios. Bueno, vamos a empezar por esta góndola que es de los videos. Tenemos a partir de 2,99 los videos. Estos que son más grandes están a 5,40. Acá tenemos de 3,79. Miren los videos, parecen más anillitos. Los famosos fideitos están a 2,40. Algo que siempre te saca del apuro realmente. Y acá tenemos a partir de R$1. La salsa de tomate están a R$4. El de 300 gramos. Estos están a R$2. Son diferentes marcas. Este es el sector de los aderezos. Tenemos la mayonesa, la más chiquitita, con R$6, y es la de 200. Después está la de 400, que está a R$10. Y la de 700 gramos, que están a R$13. El ketchup está, el Hellman está a R$12. El ketchup de 1 kilo es R$7. La mostaza está a 14. Y la más chiquitita tenemos a partir de R$3. La de 200 gramos está a R$9. La salsa de pimienta está a R$4,50. Y ahora empezamos ya con la parte de los enlatados. Donde acá ya encontramos sardina. Acá la sardina es a partir de R$5, la más chiquita. Luego está la más grande a R$10. Y acá vamos a mirar un poco la variedad de precios de los aceites. Acá dice óleo de soja y aceite de soja. Tenemos 4,70. Y acá está el aceite de girasol. Que está a R$15 más o menos. Aceite de maíz, R$14. No veo mucho aceite de girasol. Sí, como estamos acostumbrados a consumir. Acá hay mucho aceite de soja, cosas de maíz. De girasol vemos muy poca cantidad. De algodón, está a R$15. Eso sí es algo extraño por ver. Y acá también hay aceite de canola, como se puede ver. Sí, a R$15 le dan 900. Estos son algunos productos que son ya distintos a lo que estamos acostumbrados a ver en Paraguay. Y los aceites de oliva. El aceite de oliva está a R$30. Es de 500. Ahora llegamos a la góndola donde encontramos leche. Y tenemos a partir de 4,99 la leche integral. Vamos a llevar Que también es, otros. que esta que estamos llevando nosotros es 4,75 cada uno. Acá hay otras variedades. Estos ya son los desnatados, que están a 4,75 también. Después vemos acá también que hay sin lactosa que cuesta 7,18. Después están las semi-desnatados, que son los semi-descremados, que están a R$5. O sea que el promedio de leche en los atacantes son de R$5.
por cada litro. Después acá ya vemos leche chocolatada, el famoso todiño, como decimos en Paraguay. Acá está el famoso todiño. La 200 que está a 3 reales. Y después acá más adelante ya empezamos a ver ya los cereales. Hay mucha variedad de cereales. Estos, por ejemplo, están a 13 reales. Nescafé tradicional de 160, 18 reales. Y acá ya estamos en el sector de hierbas, do- donde podemos decir que acá también se consume tereré, donde también ellos, acá en este tacadista en específico no estamos viendo hierba curupí, pero en otros donde ya entramos vemos que hay mucha importación de hierba paraguaya. Las hierbas están, a ver, de esta marca está a 18 reales. Bueno, creo que el promedio es 18 reales para lo que es un kilo. Esta que dice especial para tereré también está a 13 reales. Y Y, acá hay saborizadas o compuestas que dice sabor abacaxi, que sería con la piña, 10 reales. La maicena chiquita está a 4 reales, la más grande está a 14, la de medio latina están a 2 reales, la Nutella está a 28 reales. Acá tenemos el sector de las galletitas, acá están por ejemplo los bauducos, así que cuestan a 5 reales. Estas galletitas de agua y sal están a 6,95 reales. Estas ronchitas de sabor a coco están a 6 reales. Acá tenemos las galletitas dulces que están a 3 reales. Estas tortuguitas de relleno así empaquetados están a 30 reales. Los chicles así, el paquete está a 9 reales. El Hals, pero que viene empaquetado hasta 40 reales. Los caramelos de miel a 4 reales. la parte de productos de limpieza, podemos ver algunos desodorantes de ambiente a partir de 7 reales. Después en aerosol, un promedio más o menos de 18 y 19 reales. Lavandina, 3 reales. Tenemos suavizante para ropa de 5 litros, 23 reales. Este que está a 7 litros, 30 reales. Otras marcas para más chicas, presentación en 2 litros, 9 reales. Jabones en pan a partir de 3 reales. Ahí tenemos jabón en polvo que hay entre 11 y 20 reales. Después podemos ver acá detergente que tenemos a partir de 1,75. Acá la presentación más grande, 17 reales. Como toda tacadita y todo mayorista, siempre hay presentaciones en tamaño familiar. Juego de pinzas, 15 reales. Cuerda para la ropa, 8 reales. Esponjas, 4 reales. Escobas, a partir de 8 reales. Paquetes de papel higiénico de 12 rollos, tenemos a partir de 20 reales. En promedio, casi todas las marcas cuestan lo mismo, 20 reales. Pasta dental, 4 reales. Sal fina de 1 kilo, 2,50. Y acá ya vemos todas las góndolas que son tamaños familiares. Arroz de 5 kilos, 22 reales. Acá se consume mucho arroz por la comida tradicional, la feijoada. Acá también vemos ya por otros negros, los fechados, que hay a partir de 7 reales. Todos son de tamaño familiar a partir de 1 kilo. Azúcar, 17 reales de 5 kilos. Pasamos a la parte donde hay harinas a partir de 18, 16. Y acá encontramos la famosa farofa, que hay a partir de 6 reales
Este maíz para nosotros en Paraguay se llama maíz para pororó. Acá en Brasil le dicen pipoca, que está 4,50 el paquete de medio kilo. Jugo embotellado tenemos desde 6 reales, bebidas energéticas 6 reales, gaseosas enlatadas desde 3 reales con 20. Fanta uva enlatado 3 reales. Acá está el yogur a 9 reales, el de litro. Después están los yogures más chicos que están a 2 reales, 3 reales. Las mantecas que están a 6 reales. Las más chiquitas de 250 gramos. Y la más grande de 500 gramos están a partir de 8 reales. Las pastas también tenemos acá. Para empanadas están a 10 reales. Para la lasaña están a 9 reales las pastas. Los ravioles están a 12 reales. Tenemos los quesos que están así a 30 reales el kilo. Y para los amigos que consumen mucho asado, acá el pan de ajo 15 reales está en promedio. 400 gramos el pan de ajo. Después están las salchichas a 30 reales 2 kilos de salchicha, que sería pancho para nosotros. Carne envasada, de lo que veo en precio, hay un promedio entre 35 y 50 reales por cada envase. Algo que me pareció curioso ver en los atacadistas es ver carne envasada al vacío, así sin refrigeración. En Paraguay sabemos que en los mercados se venden así, la carne está al aire libre, sin refrigeración también. Pero acá lo peculiar que me pareció que está envasado ya y con todos los precios. Acá están los huevos. Está a 23 reales el maple, que sería las 30 unidades. Choclo enlatado promedio de 4 reales con 50. Arvejas que hay también precio de 3,50. Aceituna 3 reales un paquetito de 160 gramos. Así concluimos nuestra compra en el atacadista. Les agradecemos por llegar hasta acá. Les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que dejen un comentario, un me gusta y nos vemos en un próximo video.